Estás escuchando El Segundo Mensajero, el podcast que no se baña los domingos porque Shakira tampoco lo hace. Bienvenidos. El día de hoy tengo a una invitada muy especial, que es una favorita de El Segundo Mensajero, de acuerdo a las estadísticas, la doctora Pamela Ayala, que está de vuelta en la segunda temporada de El Segundo Mensajero. Muchas gracias, Pam. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Quiero creer que no es por mi evento reciente del viernes. No para nada. Gracias. Pero si quieren saber, suscríbanse al contenido exclusivo y ahí va a estar todo el chisme. No es cierto. Pero no tiene nada que ver con lo que platicamos el primer episodio. Hoy vamos a dejar que la doctora Pamela hable para variar, que no esté aquí nada más haciéndome compañía. Y entonces, pues vamos a hacerle algunas preguntas. Primera pregunta. ¿Cómo está ahorita el panorama de la medicina reproductiva en México, al menos desde donde tú lo ves? Pues yo considero que está limitado. No desde el punto de vista malinchista que todo el mundo suele decir, es que México mágico. Detesto esa frase, la detesto. Yo sí estoy orgullosa de ser mexicana y puedo decir que tengo posgrado extranjero y mi orgullo siempre va a ser mi universidad pública mexicana, ¿no? Lo digo en el aspecto de que está limitado por el sector privado. Es decir, son los que se encuentran practicando la medicina reproductiva en el ámbito privado, los que pueden aspirar a tener técnicas de reproducción asistida avanzada y no solo las básicas. Es en el ambiente privado donde podemos hablar de diagnóstico genético preimplantacional y bueno, entre otras cosas. Entonces yo lo veo limitado, lo veo eso en general, en particular ya hablando del ámbito privado, creo que ya es muy rico. Aunque ya hay muchas opciones. Sí. Ok, entonces aquí mencionaste un par de conceptos que yo creo que estaría bien. Digo, yo sé que tú lo pones siempre en tu Instagram y si se quieren empapar de mucha información sobre medicina reproductiva, láncense a la cuenta de Instagram de la doctora. Todos los días va publicándonos información nueva o información relevante sobre reproducción. Pero aquí mencionaste, digamos, un par de conceptos que yo creo que estaría muy bien que los pudieras explicar ahora sí de viva voz. Vamos a irnos como a lo básico. Primero, ¿quiénes son las personas que se benefician de una consulta en medicina reproductiva? O sea, vámonos así desde lo primerito. ¿Qué tipo de enfermedades o qué tipo de padecimientos son lo que lleva a una pareja a tener problemas para lograr un embarazo? Como lo que finalmente es lo que tú les ayudas a hacer. Porque tú también justo en tus infografías que subes, dices que en general la reproducción humana es un proceso que es muy inefectivo. O sea, que solo es efectivo el 30%. O sea, ¿a qué te refieres con ese 30%? Ok. En cuanto a la primera pregunta de quién se beneficiaría de una consulta de medicina reproductiva, yo considero que todas las personas que busquen quedar embarazadas se pueden beneficiar de una revisión general por parte de medicina reproductiva. Precisamente por esto que va hacia la segunda pregunta de por qué es tan ineficiente la reproducción humana. Pero bueno, antes de seguir a esa. En mi opinión, todas las personas que buscan un embarazo deberían de planearlo no nada más con ganitas y amor, sino de verdad teniendo una guía, un método científico que diga, ok, objetivamente esto se tiene que corregir, esto está bien, aquí nada más te hace falta que ambos tomen ácido fólico o cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero hay otras que van a necesitar, no sabes qué, antes de que busquen quedar embarazados, mejor hay que controlar esa resistencia a la insulina, hay que bajar esos kilitos de más que ya son obesidad o que ya son sobrepeso, etcétera. Y esos son como los más comunes, ¿no? Los más complejos son aquellos aquellas parejas que ya tuvieron pérdidas y que, bueno, para ser específicos, 2 o más pérdidas. Y a pérdida me refiero a algún aborto espontáneo, algún aborto que no haya sido electivo. También aquellas personas que llevan mucho tiempo. ¿Y a cuánto es mucho tiempo? Más de un año.
buscando quedar embarazados, y para eso pues, o sea, la búsqueda tiene que ser constante, tiene que ser pues sin algún método anticonceptivo, ¿no? Aquellas parejas que tienen relaciones sexuales una vez al mes, pues no, realmente no. Pero aquellas parejas que lo intentan, no sé, que lo buscan 2 veces a la semana o cosas así, y llevan 1 año o más sin concebir, también es un dato de alarma, ¿no? Claro. Entonces, ejemplos de personas que se benefician de este tipo de consulta son aquellas personas. Y para seguir a la siguiente pregunta de por qué es tan ineficiente la reproducción humana, yo sé que igual y no lo escuchan seguido. La primera vez que yo leí que la reproducción humana era ineficiente, yo estaba en el servicio social. Me dijiste, no es posible, o sea, yo tengo todas las embarazadas que se te antojan. Ajá, exacto. Y no creo que les haya costado tanto trabajo embarazarse. Sí, no. Y me quedé, o sea, yo dije 30%, y aparte fue un artículo que leí de una revista renombrada, y dije, pues igual lo estoy entendiendo mal. Pero no, pasó el tiempo y pasó la vida y decidí dedicarme a la reproducción, etcétera, etcétera. Y me volví a encontrar con estos datos, ¿no? Que en cada ciclo menstrual, en cada ciclo que tiene una mujer, aún teniendo a su pareja sana y ella siendo sana, la máxima probabilidad que tienen de quedar embarazados es un 30%. Y uno creería que no. Sí, o sea, que es... O sea, uno creería que en cada ciclo tiene 100%. ¿Por qué? Porque tu naturaleza es reproducirte, ¿no? Y no, la realidad es que es un 30%. Por eso es que es ineficiente, porque aparte de todo, o sea, no solo el número es bajo, 30%, sino de estos que se logran, la mitad se aborta. Entonces, con mayor razón, uno como científico dice, pues es ineficiente. Sí, es ineficiente. Sí, digo, y tomando también como en cuenta, no sé, otros animales que tienen, vayamos, muy cerquita. Los perritos o los gatitos que tenga usted en casa seguramente tienen camadas de 7, 8 cachorros, ¿no? Ahora, ya estamos con la persona la pareja, perdón, que está teniendo problemas para concebir, ya sea porque no se logra la concepción, o sea, no se logra el embarazo o los embarazos se pierden. Y entonces ahí tú hablas de lo que son técnicas de reproducción asistida. Y de acuerdo a lo que publicas, hay como estas técnicas de baja complejidad y de alta complejidad. Ahora, enfocándonos a la baja complejidad, o sea, ¿qué nos referimos con una técnica de baja complejidad? Por ejemplo, el inducir que una mujer ovule, ¿eso es una técnica de reproducción asistida o no lo es? Es parte de los procesos de reproducción asistida. Ajá. Es parte. Pero en sí, inducir la ovulación, pues puede ser tanto parte de las de baja como las de alta complejidad. Ok. ¿Y entonces cuáles son las de baja complejidad? Las de baja complejidad son aquellas en las que no vas a necesitar una cajita de Petri para que sea el ambiente de fecundación. En las de baja complejidad lo que vas a hacer es hacer inseminación intrauterina. ¿Eso qué quiere decir? Si vas a tener a tu paciente femenino esperando que deposites la muestra, y esta muestra va a venir ya sea de su pareja o de un donador de esperma. Ok, o sea, pero baja complejidad se refiere a que todo va a ocurrir dentro del cuerpo de la mujer, en el sentido de la unión del esperma con el óvulo. Lo único que se hace es como escoger el momento para inseminar. O sea, ahora sí que hacer lo que vulgarmente, o lo mejor que lo que todos hemos oído que se llama inseminación artificial. Sí. Y cuando hablamos de alta complejidad, entonces eso ya me requiere, supongo yo, digo ahorita como lo dijiste, una caja de Petri, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor necesito un laboratorio como muy especializado. ¿Y qué se hace en el laboratorio? Lo que vas a hacer es que en una caja de Petri que ya tiene el medio de cultivo necesario para este procedimiento, se van a poner los folículos o los óvulos de mamá, valga la redundancia. Una disculpa de antemano si sueno repetitiva, pero es con el objetivo de quedar clara. Entonces están los folículos de la mamá, y también lo que se va a poner en la cajita de Petri va a ser la muestra de
de semen, pero ya capacitado. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se le dio a la muestra de semen lo que necesita para activarse, para que los espermas estén más duchos. Ok. Que eso es algo que a lo mejor también, o sea, digo, a lo mejor no, o a lo mejor sí deberían de enseñarlo en nuestras clases básicas de educación sexual. Pero el esperma, usted que nos está oyendo, usted hombre que nos está oyendo, el esperma que sale de usted no está en el momento en el que se eyacula, no está funcional para realizar la fertilización, que es unirse con el óvulo, sino que dentro del mismo ambiente del útero es donde el esperma recibe esta capacitación. Entrenamiento, exactamente, para lograr la fecundación, ¿no? Bueno, la fertilización. Sí, por definición, la capacitación sucede en el tracto genital femenino. Lo cual es algo que a lo mejor pues no sabíamos, ¿no? O sea, a uno como hombre nunca le explican eso. Y entonces cuando se hacen estas técnicas de reproducción asistida, que generalmente se obtiene el semen que está, supongo yo que guardado como en un banco, ya sea de la pareja o del donador. Ajá, o sea, depende de quién. Si es un donador, pues sí, muchas veces viene del banco, ¿no? Si se trata de la pareja, sí, para pronto así lo dejamos. Pero pues, o sea, puede ser fresco, vamos a decir que lo acaban de obtener. Sí, puede ser fresco, se capacita y se usa. Y entonces, ¿qué tan probable es que en este ambiente de la caja de Petri se realice este mágico unión? ¿Qué tan probable es que realmente se lleve a cabo la fertilización? O sea, que el esperma realmente fertilice el óvulo. O sea, ¿siempre pasa o pasa, no sé, la mitad de las veces? ¿Qué tan frecuente es que pase? Pues también es muy baja la probabilidad. Muy baja. O sea, si no me equivoco, igual está en un 30-40%. ¿Con todo y el ambiente controlado? O sea, sí son probabilidades muy bajas. Y digo, creo que eso es algo importante de saber. Bien, ahora entonces, ya se logró esta situación, ya se unió el óvulo con el espermatozoide y entonces pues la biología dice que a partir de ahí se va a empezar a formar un embrión. Y cuando se forma el embrión, supongo que dentro de la caja de Petri, se congela, ¿no? O sea, se conserva hasta que se vaya a intentar el embarazo con ese embrión, ¿correcto? Sí, o sea, se trata de sincronizar todo con el ciclo de la paciente para que, dependiendo de cuántos embriones se logren, pues se pueda transferir a la paciente. Eso ya son otras cosas porque, pues digo, las recomendaciones hoy en día es que solo se transfiera un embrión. Es la recomendación actual. Sin embargo, pues aquí en México yo sé que suelen transferir de 2 embriones, hay quien transfiere hasta 3. Entonces, pero eso es otra cosa, ese tiene otro trasfondo y eso es más situación por marco legal. Okay. Que no está regulando eso. Entonces, por eso podemos hablar que aquí en México es doble o hasta triple la transferencia. Qué bien que mencionas el marco legal, porque justo la doctora Ayala es una apasionada estudió Derecho en algún momento de su vida y es una apasionada del derecho genómico, lo que hoy en día se está creando como lo que se llama el derecho genómico, es decir, leyes que estén protegiendo la información de los individuos. O sea, así como hay leyes que protegen su cuenta de banco o hay leyes que protegen sus datos, como las leyes de transparencia, sus datos en general, en algunos países ya existen leyes que protegen los datos que se obtienen de pruebas genéticas. Estos datos, pues antes no se les dio mucha relevancia hasta que empezaron a utilizarse, sobre todo en Estados Unidos, para situaciones de una corte legal. Digo nada más como pequeña introducción antes de que la doctora nos platique más de esto. Cuando hay pruebas que se llaman pruebas de ancestría, que lo que venden es que nos van a decir de dónde viene nuestro DNA, es decir, nos van a decir biológicamente si somos personas con ancestros
en el norte de Europa, o si tenemos ancestros en África, o si tenemos ancestros en las islas Vanuatu, y entonces nos van a dar como un porcentaje de qué tanta herencia tenemos de esos lugares. Son pruebas que se dice que son directo al consumidor, es decir, no hay un médico que ayude a tomar esas pruebas, y cuando uno recibe los resultados, la compañía se queda con nuestros datos genómicos, y entonces esos datos genómicos, pues digamos que están en una especie de limbo legal, porque pues no es como la CURP o mi nombre completo o mi dirección que yo le doy al banco, vamos a suponer, que los protegen porque son mis datos personales. Y entonces hay como este hueco legal en el que ciertas agencias o ciertos individuos podrían revisar mis datos genómicos en busca de familiares, en busca de si yo soy propenso a cierta enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la necesidad o cuál es la urgencia de que exista en México ya un derecho genómico? ¿Cuál es mi urgencia o cuál es En general, o sea, digo, tú porque tú eres quien se ha metido a eso y quien lo ha estudiado, pero digo, pues podemos irnos de lo particular a lo general. O sea, para ti, ¿por qué es urgente? Y eso, ¿cómo se traduciría a lo general? Para mí es urgente porque antes que ser científica, médico, esposa, hija, hermana, amiga, soy mujer. Entonces es deprimente y ofensivo que se haga la selección de género. Es decir, cuando una pareja busca estudiar sus embriones por el sexo cromosómico y escogen al sexo masculino por algo que se conoce como balance del género en la familia. A veces, en pocas palabras, escoger a los varones porque pues eso es lo que quieren tener, un hijo varón. O sea, pero lo disfrazan como diciendo, es que en la familia ya hay muchas mujeres, comillas, comillas, comillas. O nada más te dan la razón así, pues quiero tener un niño. Pero es que así lo puedes encontrar en la literatura como el equilibrio de género, balance de género, que es la selección de género cromosómico. No estoy diciendo que siempre se van a escoger los varones, pero a mí lo que me entristece y lo que me ofende es que cuando a mí me tocó vivir eso, las solicitudes a un laboratorio de genómica y ver cuál era el motivo por el que estaban pidiendo el tamiz genético preimplantacional, era selección de género y era escoger género masculino. Para mí eso es ofensivo nada más por el simple hecho de escoger un hombre por sobre una mujer. Número 2, porque pude ser testigo de cómo, aunque las cromosómicamente mujeres no tenían ninguna alteración cromosómica, pues no, o sea, eran embriones XX, que es el complemento cromosómico de una mujer. Entonces eran embriones XX que, digamos que pusieron en segundo plano, no se escogió utilizarlos para un intento de embarazo solo por el hecho de que tenían ese complemento de cromosomas sexuales, ¿no? Exacto. Y entonces, pues vienen más preguntas, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con los embriones femeninos? O sea... Sí, porque son embriones que no tienen aparentemente ninguna alteración a nivel de los cromosomas, o sea, tendrían técnicamente la misma probabilidad de producirse un embarazo con ese embrión que con un embrión XY, sí, el varón. Y yo creo que dándote esa respuesta tan pasional me salto de lo particular a lo general. O sea, esa es la urgencia. El feminismo es una urgencia. El feminismo a nivel de embriones es una urgencia. Pues creo que ya me pasa la otra. No, sí, eso está muy bien. O sea, digo porque mucha gente como que tiene ese argumento de que esta situación o esta diferencia de género sea algo sistémico. Ahí está un ejemplo muy claro de que claro que es algo sistémico porque hasta en procedimientos de reproducción asistida se ve. En una situación en la que se supondría que lo único que te importa es lograr tener un bebé sano, como tú lo dices o lo mencionas siempre con tus pacientes. O sea, el objetivo es tener un bebé sano, sea lo que sea en cuanto a género, que además, o sea,
como ya hemos escuchado en este podcast, pues también es algo que a lo mejor hasta se elige después. Exacto. Y por eso siempre aclaro mucho el sexo cromosómico, porque una cosa es nuestra información o nuestro género a nivel de cromosomas y otra cosa es con lo que nos identifiquemos y lo que decidamos ser después. Exacto, sí, lo que decimos que es la identidad de género. Ahora, pasándonos al otro lado de los datos genómicos, ¿tú crees que debería de haber una cierta... Digo, aquí en México sabemos que es un vacío legal todavía. Incluso por eso aquí en México se hizo logró crear el primer embrión de 3 papás. Sí. Que, bueno, antes de ir a mi pregunta, si nos pudieras contar esa historia, estaría muy padre. En 2016 se pudo obtener el primer bebé producto de 2 madres y un padre. Los padres eran originarios de Jordania y habían tenido ya varios hijos con una enfermedad mitocondrial llamada síndrome de Leigh. El síndrome de Leigh es un síndrome que se caracteriza por regresión, es decir, que son niños que pueden llegar a lograr ciertos hitos del desarrollo, dígase habla, deambulación, entre otras cosas, y al llegar a cierta edad los empiezan a perder. Y por eso se dice que retroceden. Es una enfermedad mitocondrial porque aquí la mutación se originó o estaba en el material genómico contenido en la mitocondria. La mitocondria es la batería de la célula. Así lo va a encontrar en su libro de biología. Las mitocondrias son organelos todavía más chiquitos que se encuentran en la célula y que, como dice el doctor, se encargan de producir la energía. Estas mitocondrias nos las hereda mamá y tienen un pequeño porcentaje de nuestro genoma humano, pero aunque sea muy pequeño. Es muy útil. y puede provocar enfermedad. Entonces, el asunto es que los hijos de estos papás habían sido afectados por esta enfermedad y el caso es que ellos sabían o alguien les debió haber hablado de la terapia de reemplazo mitocondrial, pero pues en su país no lo podían hacer, en Estados Unidos no lo podían hacer y en México pues aquí, por si no lo saben, lo que no está prohibido está permitido. Entonces aquí en México lo que se hizo fue sacar el núcleo de un óvulo de mamá y lo pasaron al citoplasma, que es la bolsita que contiene las mitocondrias, el citoplasma de una donadora. De una mujer que sus mitocondrias estaban sanas. Sí, aquí o sea, lo estoy diciendo someramente, ¿eh? No crean que los artículos científicos lo dicen como yo lo estoy explicando. No, así nada más es como un curso crash de terapia de reemplazo mitocondrial. Pues ya, ¿no? Se tenía ya un óvulo sano y entonces ya nada más se utilizó el material genético del papá, o bueno, se puso a fecundar y se obtuvo el primer bebé con material genético de 3 papás, 3 ¿no? padres. Que se llama triparental. El niño nació sano, se le hizo estudio genético de varios tejidos de su cuerpecito y se encontró que realmente la mutación la tenía en menos del 3% de sus mitocondrias. Entonces pues se consideraba sano. Hasta la fecha no sé más porque borraron mucha información de eso. En un principio salieron artículos, pero después como que se borraron. Y si alguien los tiene y gusta compartírmelos, pues yo se los agradecería mucho. Pero sí, hasta donde yo busqué, por alguna razón borraron información. Pero eso fue lo que sucedió y sucedió aquí en México. Y aquí lo curioso fue que la Ley General de Salud, que son los fundamentos, bueno, ahí se encuentran los fundamentos del derecho genómico, dice que sí está permitido utilizar técnicas de ingeniería genética siempre y cuando se trate para tratar el problema de infertilidad o de esterilidad de una pareja. Okay. Cosa que no era el caso de estos padres. Estos padres no eran infértiles, no eran estériles. Ellos ya habían tenido hijos, enfermos, pero habían tenido hijos. Su problema no era embarazarse. Eso dice la Ley General de Salud. ¿Por qué sí se pudo hacer aquí en México? Insisto, porque no está prohibido. Y mientras no esté explícitamente prohibido, se puede hacer.
Yo celebro honestamente que se haya podido utilizar la ciencia a favor de la mejor calidad de vida. Y yo creo que y eso lo tocarás después, ¿no? Pero no se trata de satanizar la tecnología con el derecho genómico, sino se trata de regular. Sí, que justamente creo que probablemente quitaron mucha de esa información o muchos de esos artículos porque técnicamente no estaban cumpliendo como con ciertos estándares éticos. Es como vulgarmente dicen en las series o en las películas que en aguas internacionales no hay ley. Y Ujú. entonces técnicamente tú podrías ir a aguas internacionales y, no sé, traficar droga y no es ilegal porque en aguas internacionales no hay una ley que lo prohíba. No lo hagan. No lo hagan. Porque, y justo ese es mi punto, uno sabe que eso está mal y entonces ahí ya entra todo un rollo que hasta en la ley se toma en cuenta que es el juicio, o sea, la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y justamente brincándome un poco de lo que iba antes, porque esto es más interesante, de aquí nos podemos brincar a el Premio Nobel de Química del 2020, sí fue el 2020, ¿no? Sí, Que sí, sí, sí. fue el sistema de edición del genoma de CRISPR-Cas, que ganaron Emmanuel Charpentier y Jennifer Jennifer Doudna. Doudna. Y entonces, ya que tienes la capacidad para editar o cambiar un genoma, entonces, citando al doctor Ian Malcolm de Jurassic Park, estábamos tan preocupados de si podíamos hacerlo que no nos preguntamos si debíamos hacerlo. Y entonces creo que aquí, afortunadamente, no pasó como en Jurassic Park, entonces no hay lagartijotas, pero creo que sí existe, o sea, en el momento en el que CRISPR-Cas fue algo real o algo viable, este sistema de edición del genoma, se empezaron en algunos lugares a crear leyes para evitar que se usara con fines, digamos, mundanos, por así decirlo. O sea, como decir, reitero vulgarmente, es que yo quiero que mi hijo esté muy alto y entonces voy a hacer que editen su genoma para que esté bien alto, cosa que no se puede. La altura la codifican muchos genes. Pero eh, ahí es cuando uno tiene que empezar a pensar en dónde está el límite. Para ti, ¿cuál sería ese límite? O sea, si tuviéramos la capacidad ahorita de aplicar realmente CRISPR-Cas a muchísimas cosas, que no es el caso ahorita, pero si tuviéramos la capacidad, ¿dónde se pone el freno o dónde se pinta la línea? Yo creo que no estoy preparada para responder esa pregunta. Creo que no puede haber una respuesta definitiva porque cada problema de la medicina, sobre todo, es muy diferente y a los médicos no nos sirve generalizar. Ah, claro. Entonces, yo creo que simplemente hay que tomar en cuenta que la libertad de uno termina donde empieza la de otro. Entonces, lo mismo con hacer daño, ¿no? O sea, creo que eso se debe de valorar y qué bueno que existen los comités de ética para cada proyecto. Creo que en específico esa pregunta es muy enorme para lo que yo puedo responder, pero creo que podemos ir paso a paso. Porque, por ejemplo, justo cuando esta situación de CRISPR-Cas, pues fue muy sonado, al menos en la comunidad científica, el caso de que en China, pues se modificaron genéticamente un embrión o dos embriones, creo que eran unas gemelas, y la modificación en realidad no fue, uno pensaría que no fue mala o no fue como grave o maliciosa, porque lo que se hizo con esas pequeñitas fue que se eliminó un gen, o bueno, se hizo disfuncional un gen que permite que el VIH se una a las células y entonces técnicamente estas niñas están protegidas de la infección por VIH. Y eso ocurre naturalmente en algunas personas, muy poquitas personas, pero sí ocurre. Y entonces uno dice, bueno, pues es que no estuvo mal. El problema es que no te puedes aventar a hacer ese tipo de cosas en humanos sin corroborar completamente que no le vas a dar en la torre a otras situaciones que tú no esperabas. Yo creo que eso es el meollo del asunto en muchas cosas, ¿no? O sea, lo que tú mencionas, o sea, el hacer daño. O sea, a lo mejor yo creo un medicamento que está bien padre porque cura la diabetes, pero resulta que el medicamento te quita los riñones y entonces ahí uno dice, bueno, pues es que la verdad ahí ya no, el beneficio
no supera el riesgo. Es muy importante como ver ese panorama de todos los descubrimientos. O sea, incluso con las vacunas de COVID, mucha gente estaba como muy preocupada por los efectos secundarios que pudieran haber, pero en este caso a lo mejor el beneficio siempre supera al riesgo, Sí. ¿no? Sí, y yo creo que es como los medicamentos, ¿no? O sea, no hay un solo fármaco que Ujú, no tenga efectos adversos. Y no por eso lo satanizamos. claro. Pero pues hay que valorar cada situación, hay que establecer los límites de cada situación y también reconocer cuáles serían las situaciones en las que perjudicaría para ahí realmente tener o sopesar un riesgo-beneficio. Ok, ahora, yéndonos a otro tema más light para terminar, o bueno, para ir ya hacia la recta final. Digo, regresando al tema general del podcast, que es un poco sobre cerebro, salud mental, bla, bla, bla. ¿Tú crees que el estado mental de las personas que buscan tener un hijo, que buscan, pues, hacer más grande su familia, influye en, ¿cómo será? En cómo lo buscan? O sea, para ti es importante que tus pacientes estén tranquilos y sean pacientes, valga la redundancia, durante el proceso de buscar, o el estado mental, dirías que el estado mental y la reproducción no tienen nada que ver. La salud mental siempre, siempre va a ser primordial. Hablemos de reproducción, hablemos de, no sé, cirugía, hablemos de lo que quieras y mandes, incluso la salud mental para nada más abrir la puerta y salir a la calle es primordial. 1, 2, un hijo merece todo. O sea, si uno cuando se enamora es capaz de hacer poesía y ser romántico y planear una cena con todos los detalles, que la comida esté a la perfección, que todo llegue a tiempo, que el postre así. O sea, si eso es uno capaz de hacer por alguien que no es su sangre, un hijo merece eso y más. Merece Mínimo eso. toda la poesía, todo el romanticismo, todo. Y el romanticismo empieza con tener una salud mental adecuada. Ujú. Entonces, la salud mental es el pilar de buscar un embarazo. Y digo, yo sé que tú no estás buscando un embarazo, pero ¿tú qué haces para cuidar esa salud mental? Porque digo, a lo mejor tú no estás planeando un embarazo, pero tienes muchas cosas que hacer, tienes mucho trabajo, por eso estamos grabando esta entrevista en domingo. Entonces, ¿tú qué haces para cuidar esa salud mental? Todos los días tengo que hacer algo por mí. Así sea nada más media hora de hacer ejercicio en la mañana. Pero para mí el día a fuerza tiene que acabar con una señal de consentirme. Y eso es sentándome a ver videos con mi esposo. Así nada más para reírnos de los perritos y así. Aunque es muy bobo y aunque ya es muy tarde, yo necesito saber que me apapaché en el día. ¿Meditación? ¿Has intentado? ¿No lo has intentado? Sí lo he intentado, pero no puedo. ¿Por? Eso de poner la mente en blanco, o sea, no, me es Es muy imposible. difícil. Ok. Sí, es que estoy levantando una encuesta con todos. Bueno, estoy empezando a levantar una encuesta con los invitados de si pueden o no meditar, porque yo no puedo, entonces quiero ver quién más es del club. Y digo, yo sé, reitero que trabajas todo el día, todas horas, todo el tiempo. Y es algo que es muy admirable, pero hay algo, digo, fuera de a lo mejor consentirte o sacar tu cabeza de algo, alguna situación como que escribas o como que, digo, sé que cuando estabas chiquita pintabas, ¿dónde queda o cómo recuperas, por así decirlo, a Pamela, la la persona fuera de su trabajo? Bueno, o sea, aparte de lo que ya te comenté, es leyendo. Para mí, mi mejor terapia son los libros. Que tu libro favorito es Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, Sí, que curiosamente Harper Lee nació el mismo día que tú, el nada más, 28 de abril. digo nada más como con 70 años de diferencia. Sé que es tu libro favorito porque
O sea, en ese libro encontraste muchas cosas que para ti son muy importantes. Sí. Y yo sé que ese es tu favorito, pero que lo leíste que hace como 4 años, 5. 5 años. ¿Cuál fue el primer libro del que tú obtuviste vamos a usar tus palabras, que obtuviste esa terapia a través de ese libro Yo diría que El alquimista, de Pablo Coelho? Paulo Coelho. Ok. Ujú. Que no es muy popular el señor, pero... Y yo sé que en general tampoco te gustan mucho sus libros. No, y los he leído todos. Porque siempre hay que tener una opinión informada. Exacto. Porque el alquimista. Porque, y estoy segura de que de esta frase la han leído en muchos lados, que dice, cuando una persona realmente desea algo, el universo entero conspira a favor de su sueño. Ajá. Y tal vez si no han leído el libro y leen o escuchan eso, dirían, pues para que yo llegue a mi meta, todo va a salir bien. Porque el universo dice Ajá, que... porque el universo está conspirando a favor de mi sueño. Porque sí merezco abundancia. Sí, pero no, el asunto con el alquimista es que su meta es encontrar un tesoro. Ok. Pero le pasa desgracia tras desgracia tras desgracia que a final de cuentas lo hace crecer como persona. Y bueno, el protagonista del libro. Y ya cuando llega y encuentra el tesoro, lo asaltan. Porque andaba en la Doctores. Ajá, entonces que el universo conspire a favor de tu sueño no significa que todo va a ser dulce sobre hojuelas. O que va a ser siempre como tú quieres, ¿no? Ajá, sino que en cada lección, en cada golpe, hay un porqué y hay una enseñanza porque solo teniendo esa enseñanza puedes encontrar tu tesoro. Ujú. Que yo creo que, digo, ya nos vamos a poner filosóficos, yo creo que también uno tiene que estar abierto a encontrar o a darle un poco de sentido a lo que te pasa, o sea, porque, digo, yo te lo podría decir desde mi punto de vista de cínico y decirte, como dice el meme, de a veces las cosas pasan, que dice, las cosas pasan por algo y a veces ese algo es que eres un pendejo, pero creo que a lo mejor si uno no está abierto a decir, ok, no sé, estuve buscando esto y estuve haciéndolo de este modo y no me salió, quizá uno tiene que ser como suficientemente introspectivo como para decir, híjole, pues, ok, tal vez y solo tal vez el modo en el que yo lo hice no fue el mejor. Pero creo que eso es muy difícil. O sea, en general creo que la gente, las personas no nos gusta el ver hacia adentro y encontrar cosas desagradables. O sea, pues no lo hice bien o no lo hice del modo que a lo mejor hubiera sido el ideal, vamos a decirlo. Pero finalmente eso es lo que te lleva a decir, ok, pues a lo mejor es por este otro camino y a lo mejor por el otro camino si llegas. ¿Tú consideras que sí se requiere esa voluntad de aprendizaje? Voluntad debemos de tener hasta para pararnos de la cama. Entonces sí hay que tener voluntad para hacer introspección, pero creo que para muchas personas como yo, la voluntad tiene que ser sobre todo para no ser crueles con uno mismo. Ok. La voluntad es el paso uno. Ok, o sea, es primero la voluntad de decir, ok, amigo, o sea, decirnos a nosotros mismos, ok, amigo, la cagaste, pero pues, o sea, tampoco te voy a echar, no te voy a patear mientras estás en el suelo, porque pues eso no está chido. Y bueno, cabe recordar que este libro del alquimista lo leí cuando tenía 15 años, o sea, ya hace 17 años. No, bueno, pero fue el primero, fue el primero. Sí, el primero. ¿Y lo has vuelto a leer? No, no, la verdad es que ese fue el primer libro de una racha o sea, fue el libro que marcó el inicio de mi época de lectora. Ujú. Entonces, la verdad es que preferí leer y leer otras cosas, pero ya no he repetido ese libro. Ahora, de esos libros que te han marcado, que te han gustado mucho, ¿los relees para ver si cachas algo nuevo o si captas diferente algo o prefieres quedarte con, digamos, la primera impresión? El único libro que he repetido ha sido, bueno, no, han sido 2 libros. Uno que fue Pedro Páramo,
Ok. Pero ese porque la primera vez que lo leí no lo entendí y lo aborrecí. Ajá. En la segunda vez que lo leí fue porque mi mamá ya me había explicado de qué se trataba. Ah, ok, Entonces ok. lo volví a leer y lo amé. Así me encantó. Ujú. A mí me pasa eso con las películas, de que las veo y digo, ay, ¿qué acabo de ver? Y veo un video en YouTube de alguien que me explica, y porque luego a mi mamá no le gustan las películas que yo veo. Y ya digo, ah, eso quisieron decir, claro. ¿Y cuál es el otro? Le Petit Prince. El El Principito. Principito. El Principito lo he leído muchas veces porque considero que es una joya que nos sirve a los seres humanos en diferentes épocas de la vida. ¿Hay otras formas de arte que te gusten o que te ayuden a, vamos a decir, como a suspenderte de las situaciones de la vida? Pues es que para ti es trabajo, pero para mí me relaja. O sea, hacer mis infografías que subo a mi página o bueno, a mi cuenta de Instagram, a mí me relaja muchísimo. Y eso que me preparo, o sea, leo artículos, me actualizo para poder dar esas infografías. Ujú. Pero yo no lo siento como trabajo, ni como obligación, ni como nada. Para mí es hacer algo por mí. Y justamente, qué bueno que tocaste ese tema, porque justo es la última pregunta de esta pequeña entrevista. ¿Tú te ves como alguien que divulga ciencia? Sí, sí me considero que hago poquita difusión. Siempre es importante, porque algo que platicaba con alguien hace unos días es que uno, como persona que le gusta hacer esto, que intenta hacerlo, uno va cargando con una cierta responsabilidad. O sea, no, mejor cargar no está bien dicho, lo que sea. Pero justamente ahora que acaba de pasar todo lo de la pandemia y tú más que nadie lo sabes y todas las personas que logramos terminar la carrera de medicina lo sabemos, nunca faltó alguien que nos preguntara desde un lugar de preocupación, de un lugar de no sé si esto que me acaban de decir es correcto o es verdad o no lo es. Y más en una situación en la que la información fue cambiando día con día con día. Creo que todos desde nuestra trinchera hicimos por comunicar lo mejor que pudimos, lo poquito o mucho que sabíamos. Entonces, digo, yo no creo que sea un trabajo pequeño o que no valga. Yo creo que es muy importante. Y sobre todo, en tu caso, el hecho de que te dediques a la reproducción ya trae un tabú encima bien cabrón. Porque es algo que desde, digo, a lo mejor ahorita yo espero que ya no sea así para gente más joven, pero desde que nosotros estábamos jóvenes fuera, digo, a lo mejor para ti no tanto, pero, o sea, era algo como que no podías preguntar o era algo que no te, incluso cuando preguntabas si tenían las ganas de contestarte, era muy probable que te dijeran algo que no fuera cierto. Y entonces ahí tienes a personas de nuestra generación, personas de más de 30 años o de finales de sus 20 que todavía no tienen como esa noción verdadera de cómo funciona la reproducción. Y muy probablemente parte de esa falta de noción es, pues es que nunca nadie se acercó a decírmelo como si fuera algo normal. O sea, como cuando alguien me explicó para qué sirven los riñones, pero nadie nunca me quiso explicar bien, por ejemplo, que los espermas no salen funcionantes del testículo ni del pene. Creo que en ese sentido tú has tenido como que vencer esa pequeña barrera o gran barrera de comunicación. Creo que la primera gran ventaja para tu trabajo de divulgación es precisamente que para ti no existe ese tabú. Sí, definitivamente no. Pero creo que para comunicarte con otras personas, en cierto modo has tenido que, digamos, brincar por encima del tabú de ellos, que a lo mejor pudieran o no tener. ¿Cómo haces el brinco? Pues yo creo que el brinco se hace con el respeto que siempre les comunico a mis pacientes. Es muy diferente que alguien y no es porque yo lo haga siempre, pero es por poner un ejemplo. O sea, es muy diferente que alguien te pregunte, oye, ¿y con cuántas personas has tenido relaciones sexuales? A alguien que te diga, disculpa, ¿has tenido pérdidas con otras parejas? ¿Cómo ha sido tu experiencia con otras parejas? O sea, hay diferentes maneras de llegar a un mismo punto y con respeto.
¿no? No que esté mal para nada creo que esté mal que haya personas que directamente pregunten con cuántas personas has tenido relaciones sexuales, pero a lo que voy es la intención, el respeto, siempre se notan. Y cuando alguien te pregunta incluso las cosas con morbo, se nota también. Claro. Entonces, yo tengo la gran bendición de saber que mis pacientes se sienten respetados y que la mayoría, no voy a decir que todos, porque por ahí me salió algún extranjero que me dijo que la medicina era superior en su país y no en el mío y que por eso pues ya no existía la edad paterna avanzada. Ok. Que ya no envejecen por allá, dice. En Canadá no existe la edad paterna No avanzada. envejecen los testículos, mira, bueno saber. Y pues, o sea, obviamente siempre fue con respeto de mí hacia él. Puedo decir que no fue recíproco. En ciertos momentos para mí no fue recíproco. Claro. Pero por eso digo, la gran mayoría de mis pacientes pueden decir e incluso pueden sentir que por ellos todo lo que soy, a ellos me debo y con amor siempre los voy a estar recibiendo. Y yo creo que cuando ellos notan eso, si es que había alguna barrera, se pierde. Yo creo que con muchos pacientes también es una curva de aprendizaje individual o por caso. Hace una semana tuve a 2 parejas que cuando me vieron, o sea, no podían disimular su cara de asombro. Claro está que no puedo ser una niña. Claro. O sea, ya tengo licenciatura en medicina, especialidad y maestría. Ajá. Claramente no puede estar por debajo de los 30. O sea, no. Dougie Hauser no soy. Pero por alguna razón siempre me veo más joven. Y entonces estas parejas cuando me ven es como... Híjole, es la doctora bebé. A esta niña le vamos a decir nuestras cosas. Y y pues, o sea, como que solitos se van soltando. Y creo que en la misma consulta se tiene como esa curva de aprendizaje. Ok. Entonces, pues sí, si me están escuchando mis pacientes, por ustedes todo, muchas gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias, doctora Ayala. La doctora va a estar completamente en vivo el día 30 de marzo a las 4 de la tarde. Sí. Y a la doctora se le olvidan las cosas de su propia agenda. Para eso tengo recordatorio. Exactamente. Entonces... a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Okay. Si su reunión con la doctora Ayala no está en su agenda, es probable que no se acuerde, pero no es por grosería, es porque tiene muchas cosas que hacer. Entonces, va a estar a las 6 de la tarde en... Filatinos, que es una radio por internet. Ajá. Bueno, es es que no entiendo muy bien, pero es radio y TV. O sea, Filatinos es radio y TV. Okay. Y tengo entendido que sí van a transmitirlo en vivo por YouTube. Ok, muy bien. Entonces, Filatinos es un canal de personas precisamente de origen latino que están en Filadelfia. Más allá del Río Bravo y allende sus fronteras, van a escuchar a la doctora Ayala. Seguramente va a estar pues el enlace ahí en tus redes. Pues sí, lo puse. Si quieren, ahora sí que si se quedaron con ganas de seguir escuchando después de esta entrevista, pues pueden irse al canal de Filatinos el día 30 de marzo a las 6 de la tarde para que escuchen la entrevista que le van a hacer a la doctora Ayala, probablemente mucho mejor estructurada que esta. Pero bueno, ya tienen una pequeña introducción de qué es lo que hace la doctora cuando está trabajando y cuando no está aquí de invitada escuchando las historias del segundo mensajero. Entonces, muchísimas gracias, Juan. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y a todos por escucharme. Sé que estoy hablando más lento de lo normal, pero traigo unos cuantos analgésicos encima. Pero muchas gracias por el espacio. ¿No me preguntaste de alguna recomendación? Ya nos diste varias. Pero si quieres darnos otra, pues danos otra, no hay problema. Para las personas que están en depresión,
les recomiendo leer Lobo Estepario de Hermann Hesse, pero hasta el final. O sea, solo si lo van a leer hasta el final, si no, ni lo empiecen. Es uno de esos libros que es indispensable que lo terminen porque justo en el medio como que se empieza a poner muy oscuro y entonces van a decir, la doctora Ayala quiere que yo me ponga más triste, Ajá. pero no. Denle la oportunidad. No es un libro tan largo. Los libros de Hermann Hesse son relativamente cortitos. Entonces, dense chance, termínenlo y pues ahí pónganos en el comentario de Instagram o ahí en las redes de la doctora si les ayudó y si les gustó. Y hablando de redes, tus redes son... En Facebook me pueden encontrar con mi nombre o mi página en Facebook que es Mi Embarazo Sano. En Instagram estoy como @genética_ayala, en Twitter también. Y si gustan escuchar alguna cápsula escuchar y ver cápsula informativa, también en Mundo Ejecutivo, el programa Mundo Salud. Lo que pasa es que el canal es Mundo Ejecutivo. Ah, ok. Y el programa es Mundo Salud con Juana Ramírez. Ahí desde hace un mes, si no me equivoco, ya estamos de fijo en el programa. Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias por escuchar. Y ya saben que, como siempre, cuídense mucho y sigan pensando en grande. Gracias, Pam, otra vez. Gracias a ti. Y adiós. Adiós.